Aquí comienza Loco por los Beats. El podcast de e-commerce y marketing online de Emiliano Pérez Ansaldi. Hola. ¿Qué tal estás hoy? Muchas gracias por escuchar este nuevo episodio de Loco por los Beats. ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Este es el capítulo 7 de la temporada 1. Y si te gusta el SEO, yo te diría que abras bien las orejas porque seguramente el nombre de SEMrush te suena. Y hoy hablamos con Antonio López, que es Country Manager para España y Latinoamérica de esta fabulosa herramienta de gestión, control y auditoría de SEO. Bienvenidos. Hoy tenemos el enorme gusto de tener en Loco por los Beats al Country Manager para Spain and Latam de SEMrush, Antonio López. Bueno, la primera pregunta es obligada, Antonio. ¿Qué tal estás? Hola Emiliano, pues un placer, encantado de estar aquí contigo, de poder estar contigo en este podcast y eternamente agradecido por esta invitación que has hecho tanto a mi persona como a SEMrush. Mira que tenemos agendas complicadas, ¿eh? Se ha hecho rogar la grabación de este podcast, pero va a valer la pena, seguro. Ni se lo imagina, ¿eh? O sea, que pilla en mitad de mudanza, en mitad de impuestos, en mitad de un montón de cosas, de viajes a Madrid, de todo, digo. Y bueno, al final hemos conseguido poder hacerlo. Sí. Siempre hay un hueco para las cosas divertidas. Siempre. Y para amigos también. Antonio, dime. Te voy a hacer una pregunta así directamente a saco. Ok. Si no estás en Google, ¿no existes? Totalmente. O sea, si no eres, si no estás, no eres. Y si no eres, pues a lo mejor puedes estar, ¿no? Pero si no estás, pues no eres nadie, obviamente. Mira, ¿sabes por qué puse esta pregunta así de categórica? No sé si lo viste, hace como 2 o 3 semanas hay un hotel que recibió una indemnización de Google de 1 millón de libras. Porque no sé si por un error humano o en la migración de una base de datos o por el motivo que sea, le habían bajado 1 estrella al hotel. Un hotel que era de 4 estrellas, lo habían puesto como 3 estrellas y decía que eso le había afectado negativamente, obviamente, la cantidad de reservas que ellos tenían habitualmente y que merecían una compensación. Y digo, ya no es solamente que para un negocio online, si no estás en Google, no existes, sino que para un negocio físico, pero que depende tanto del online, al final cualquier tipo de error en Google puede hacer, ¿no?, que pierdas dinero o que te haga perder dinero. Google se cuela en todos los aspectos de la empresa, del negocio en sí, de tanto, ya sean físicos, online, obviamente online, porque están online y todo el proceso tanto de venta como de atención al cliente y todo se realiza online. Pero para los negocios locales es súper importante poder estar en Google, poder que la gente pueda buscar, y cuando digo buscar, la gente puede hacerlo en distintos buscadores, pero es que el 90 y tantos % de la gente prefiere hacer la búsqueda en Google, con lo cual, pues aquí si no estás en Google, evidentemente estás muerto total. Y si tu negocio, que tienes un taller o tienes un hotel o tienes algún tipo de alojamiento turístico, cualquier cosa, me da igual, si es que da igual, aunque sea un zapatero, si no estás, date cuenta que tu competencia va a estar en Google, dalo por hecho, y si no estás, pues no existes para nadie. Sí, no es el hecho en que tú necesites de Google, sino que tus usuarios necesiten de Google para encontrarte. Exacto, eso es. Al final cambia todo. Hace unos años utilizábamos páginas amarillas para encontrar mudanzas, Claro. o para empresas de mudanzas o zapateros o lo que sea, ¿no? Yo el otro día comparaba esto de páginas amarillas, recibió un vecino mío porque
se lo vi en el buzón, así que como que se le queda así un poco por fuera, ¿sabes? El librito este. Ujú. Y yo me di cuenta ostras, es que cabía en la rajita del buzón, es pequeñita, ¿eh? Y cabía. Entraba lo de páginas amarillas. Y yo decía, recordaba aquellos años en el que el libro de páginas amarillas era un tocho como de enciclopedia Larousse, ¿vale? Sí, sí, sí. Y todo eso ha cambiado y eso no va a volver a ser más. ¿Por qué? Porque ha cambiado el hábito el hábito de consulta del usuario. Mm. Tenemos mucho más acceso a Internet a través de los smartphones. Hoy día creo que no se concibe tener un smartphone sin conexión 4G o 5G o lo que sea, ¿vale? O sea, sin datos. ¿Vale? Aunque se te agoten a los 10 días, pero se venden con datos, ¿no? Sí. Cuando antes se vendían sin datos y te conectabas a una wifi o lo que sea. Creo que todo eso ayuda a que estemos mucho más conectados y que el universo digital sea cada vez más grande y que Google, como es el 90 y tantos % de ese universo digital, pues evidentemente tiene que estar dentro del lo que es del paradigma del empresario para poder ser encontrado. Ujú, ujú. Cuéntanos un poco tu historia con respecto al SEO. ¿Por qué te dedicas al SEO? Pues, bueno, lo he contado muchas veces. Sí que es cierto que yo no soy SEO, me refiero, no hay ninguna profesión ni ninguna carrera que se estudie SEO ni nada de Mm. esto. Yo soy ingeniero de teleco de estudios, pero sí que es cierto que bueno, pues he ejercido en 2003 monté mi primer diario digital deportivo porque, bueno, pues me llamaba mucho la profesión, acabé haciendo algunos años de periodismo, pero no puedo terminar, me lo dejé, aunque ejercí de periodista y he hecho entrevistas, pues yo qué sé, pues a Iker Casillas, a Rafa Nadal, a Rijkaard, mira, Ronaldinho no pude, me hubiese gustado, ¿eh? Pero no pude. Pues sí, también hubiese sido divertido. A Pepe, ¿te recuerdas del Madrid? Sí, claro. Lo entrevisté varias veces, además. Pedro León, cuando aquella bronca con José Mourinho. O sea, y a partir de ahí, pues claro, yo tenía el portal que era mío y en 2003 y tenía la necesidad de que eso creciese. Y yo me daba cuenta que hacía cositas en Google, en mi página web, y que las búsquedas en Google subía y se posicionaba de distintas formas. Y que me iba a sitios y ponía mi portal en ciertos sitios que enlazaban a mi página web, al portal, al diario deportivo, y que esto crecía y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más. Y la verdad que fue bastante interesante y fue como autodidacta. Yo no sabía que estaba haciendo SEO en aquel 2003, ¿no? Yo seguía trabajando de ingeniero en temas de domótica, etcétera, etcétera. Luego empecé a trabajar como responsable de marketing porque me tuve que autoformar y luego formarme en temas de marketing digital, sobre todo, porque no tengo formación de marketing, pero sí de marketing digital. Y a partir de un momento dado, cuando estoy en la última empresa, hace unos 8 años, que bueno, acaba con un ERE, con 400 personas en la calle por una empresa inglesa, etcétera, etcétera, pues bueno, pues al final, bueno, pues un poco bastante violento, con 7 meses sin cobrar y todo esto, y la necesidad me hizo de empezar un proyecto. Claro. Empezar un proyecto y que comencé como freelance y luego muy pronto, al año así, ya empecé con agencia, con lo cual la verdad que muy bien, muy contento. Creo que es a mí me encanta el SEO, me encanta. Sí que es cierto que como agencia comenzamos haciendo todo lo de marketing digital, incluso diseño web, pero desde hace unos años, desde hace unos 3 años o así, ya dejamos de hacer ningún tipo de diseño, solo hacemos SEO nada más, porque yo creo que es salud para nosotros, para todos Sí. incluso, sobre todo para mí. ¿No? Y creo que lo tenemos muy bien medido, toda la parte de SEO y la parte de diseño web no era tan rentable para nosotros y tomamos decisiones. La verdad que es un fastidio dedicarse a lo que te gusta porque es complicado el desconectar luego en casa, porque en casa seguimos teniendo ordenadores y todo esto, pero bueno, la verdad que yo estoy encantado, Emiliano. No, bueno, sí, es divertido. Es una de las ramas. Yo lo hablamos antes fuera de micro unas cuantas veces.
No es algo a lo que me dedique 100%, pero yo creo que es una de las actividades del marketing online eh, más agradecidas, ¿no? Porque al final no dependes tanto de las máquinas, no dependes tanto de los caprichos de una plataforma como por ejemplo Facebook, ¿no? Facebook Ads, que me trae de Ujú. cabeza todos los días. Y en cambio en el SEO, si se hacen las cosas bien, al final ves los resultados, es mucho más trabajoso también, no se obtienen los resultados de manera tan rápida, pero ese aspecto manual y artesano que tiene todavía, a mí me gusta, a mí me gusta. Y Yo coincido contigo de que es muy divertido. sobre todo de experimentación. Yo esta Sí. mañana lo comentaba con unos compañeros en el que, bueno, pues si lo comparamos con otras profesiones, quizá el SEO o el hombre que hace SEO o el SEO man, ¿no? Hmm. Eh, o SEO woman. Al final es como el abogado o el médico, ¿no? Porque es muy difícil que una empresa o alguien de un departamento de marketing de una empresa sepa SEO. Sabrá algunos conceptos del SEO y todo esto, pero claro, tú cuando vas al abogado, pues te dejas guiar por él porque él sabe de leyes, y cuando vas al médico, pues te dejas guiar por él porque él sabe de salud, Claro. ¿no? Pues en el SEO pasa lo mismo, ¿no? Todo lo contrario que, por ejemplo, con el tema de redes sociales, social media, que la gente, pues, bueno, pues se cree que por tener y llevar tus propias redes sociales y tener Facebook y Twitter en el teléfono, pues ya sabes de redes sociales, y no dejan trabajar a los compañeros profesionales, ¿no? O Hmm. incluso a los diseñadores, que yo los comparo con los decoradores, ¿no? En el que, claro, ya la gente ya le gusta, sí, o sea, ya tiene criterio en cuanto a si le gusta una cortina o no le gusta, Ujú. si un sillón, no sé cuánto, un ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que a lo mejor el diseñador o el decorador, perdón, lo ha hecho con todo criterio y con toda lo que es la técnica y los números. Sin embargo, no, es más difícil tenerlo en cuenta porque no se valora, ¿no? Sí, se reduce al final a un me gusta o no me gusta y punto, ya Eso está. es, Aquí eso no. es. Sí, sí, es verdad también eso. Antonio, ¿en qué momento de un proyecto me conviene invertir en SEO? Sabiendo que obviamente está la ley en mármol escrita que dice que necesito vender ya, ¿no? Desde el minuto cero. Pero ¿en qué momento me conviene invertir en SEO sabiendo yo que lo tengo que tener en cuenta? Desde el minuto -1. Y en esto soy bastante claro porque llegamos siempre tarde. Mira, Mm, si el proyecto tuyo lo has cogido y ya está montado, lo has heredado, lo que sea, ¿no? Pero ya existe en Internet, existe en Google y demás. Vale, perfecto. Pues necesitas tener ya a un SEO que te ayude a planificarlo. También depende un poco del presupuesto que tengas, obviamente, ¿no? mm, Pero sí que es cierto que necesitas un SEO desde el principio que te ayude a planificar, que te ayude primero a auditar, que te ayude a planificar estratégicamente el proyecto y que te ayude a realizar todas las labores de SEO que necesitas hacer, toda la parte on-page, toda la parte técnica, toda la parte off-page, etcétera, etcétera, ¿no? mm, Si tu proyecto no ha comenzado todavía, pues o sea, hay que hacerlo igual, ¿no? Es decir, al igual que contratas el diseñador web, al diseñador web, el que le tiene que decir cómo se tiene que hacer la web es el SEO, porque es el que le tiene que decir cómo quiere la web para que luego no haya que hacer ningún tipo de mm. auditoría o auditar el trabajo que hace el diseñador web y hacer doble trabajo. Si tú tienes al SEO desde el principio, pues te va a marcar todas las pautas iniciales, tanto estratégicas como técnicas, para el diseñador web, para el programador o programadora, y para que no tengas ningún tipo de problema en el lanzamiento ese, ¿no? Y luego empezar Claro. a trabajar toda la parte estratégica y toda la parte, digamos, mensual, ¿no? Del proyecto. Ujú. Sí, sí, sí. Me acuerdo al refrán castellano ese que dice que todos se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Y aquí Eso pasa lo es. mismo. Con el SEO todos se acuerdan cuando pasaron 6 meses, no aparece ni en la quinta página de Google y dice, ¿y quién me lo arregla esto ahora? Bueno, pasa mucho en el que hay mucha gente muy cómoda que ha encontrado, digamos, una inversión perfecta en SEM, de forma que lo tienen muy medido y saben Ujú. que el coste de adquisición del producto es X y que es rentable, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué sucede si Google o Facebook, porque sí que es cierto que con Google, al hacer SEO, estás dependiendo de Google, ¿no? De un tercero, de forma Mm, orgánica, pero no es una dependencia atroz, ¿no? La sí. dependencia atroz es cuando dependes del coste de terceros como
Google desde el punto de vista de AdWords o Facebook o Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede si Facebook te sube los precios? ¿Qué sucede si AdWords, Google te sube los precios? ¿Qué sucede si Instagram te sube los precios? Pues te sucede como le ha pasado a muchas empresas que luego el coste de adquisición es superior al coste de venta del producto, con lo cual pues ya la tenemos liada. Claro. ¿Por qué? Recordemos que el SEO es un activo y el SEM es un pasivo. Eso lo repito hasta la saciedad. Además es una frase mía. Todo lo que inviertes en SEM va a desaparecer en cuanto dejas de invertir. Sí. En cambio, cuando todo lo que inviertes, tanto tiempo como dinero en SEO, se va a revertir sobre tu propio proyecto. Y hemos visto empresas muy grandes que deprisa y corriendo han tenido que montar departamentos SEO porque no le habían hecho ni puñetero caso al principio del proyecto y solo hacían SEM nada más. SEM y branding, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un error no contar con un SEO o con un departamento. Cuando digo SEO es con el servicio SEO. Sí, claro. Con el servicio SEO desde el principio. Vale, y te cuelo una semi-pregunta y de acuerdo a tu respuesta, ¿cuál crees que debería ser el peso en porcentaje normal y natural del tráfico derivado desde el SEO? A ver, yo creo que primero, el SEO debe formar parte de la toma de decisiones del negocio. Eso es fundamental, o por lo menos tiene que tenerse en consideración. Eso es fundamental. En cuanto al peso, creo que tiene que ser un peso que pueda amortizarse en el futuro, ¿vale? Todos sabemos que el SEO no es un botoncito que le tocas y empieza a ver visitas orgánicas, a posicionarte en Google y a ver visitas orgánicas. No, esto no es así, todo el mundo lo sabe. Por eso hay que invertir al principio, es una inversión al principio, pero una inversión que necesitas amortizar y que en un futuro cercano lo vas a amortizar, ¿vale? Y está en el business plan o directamente en el cuadro financiero del negocio el saber cómo se va a amortizar esa inversión, ¿no? Lo que no me vale es invertir $1 millón en un proyecto cuando sabes que no lo vas a amortizar ni en 15 años, ¿no? Claro. O sea, tiene que ser una inversión que vaya de acuerdo con la inversión global del proyecto en marketing digital, ¿ok? Y que aún así pueda amortizarse en un futuro cercano y además ser rentable. Claro, exacto. No te puedo hablar de porcentajes porque ¿qué te No, diría? el que sea rentable. 40, es el que sea rentable para el negocio porque quizá para un producto que sea de, pues no sé, de electrodomésticos gama blanca, tipo frigoríficos, lavadoras, todo esto, que va en un coste medio de carrito de a lo mejor de 600 euros, pues evidentemente el coste de adquisición va a ser más bajo que el coste de venta, obviamente, ¿no? Y todo lo que inviertes en SEO, vendiendo 2 productos o 3 o 4 o 5, lo que tengas establecido, ya recuperas parte de esa amortización. Sin embargo, cuando tienes un producto pequeño de pocos euros, pues tienes que hacer mucha venta para que pueda ser rentable, ¿no? El SEO. Entonces, hay que llegar a un punto en el cual la inversión pueda ser rentable para todos, ¿no? Y que no pueda colapsar otros servicios también que se deben realizar en el 360 que llamamos del marketing, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cuáles dirías que son los procesos para un proyecto ya medio grande y qué importancia tiene cada uno? Estoy hablando de lo que conocemos por procesos normales y naturales de SEO, ¿no? Como puede ser el keyword research, la estructura web, el link building, la parte de semántica. ¿Cuál dirías que es el paso normal de estos procesos de SEO y qué importancia tendría cada uno para un proyecto medio grande? A ver, Emiliana, yo esto lo divido en 3 bloques, ¿vale? Y tú lo conoces bien. El primer bloque está relacionado con la auditoría, por conocer la situación en la que está el proyecto actualmente. Eso es lo principal. Si tú llegas nuevo al proyecto o el proyecto lo coges desde el principio, si es desde el principio, no es auditoría, sería consultoría inicial, ¿no? Claro. Consultoría inicial estratégica, ¿no? Pero sí que es cierto, y luego tienes que verificar que el programador ha hecho todo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos ponemos en el que cogemos un proyecto grande que ya está hecho, ¿no? Que ya está montado, pues tenemos que saber exactamente desde dónde partimos, saber descubrir mejoras que podamos
que podamos trabajar dentro del proyecto en base a algunos errores técnicos que pueda tener el proyecto. Eso es lo principal. Auditoría. Dentro de esa auditoría analizamos todo el proyecto completo. Y ahí yo, por eso digo que la auditoría es la máxima expresión del SEO, ¿vale? ¿Por qué? Porque el que haga la auditoría tiene que casi que saber de todo, ¿no? Claro. Porque tiene que saber del inbuilding, tiene que saber de contenido, de semántica, tiene que saber de indexación, de rastreo. Claro. de rastreo, de arquitectura, de todo, ¿no? Incluso de análisis de la competencia. Sí. Con lo cual, pues imagínate. Creo que en la auditoría está gran parte de lo que es el éxito de un proyecto, ¿vale? De un proyecto grande. Uh-huh. Cuando tenemos proyectos muy grandes, pues evidentemente hay algunas cosas que importan más y otras que importan menos, ¿no? Por ejemplo, cuando es un proyecto muy grande con millones de URLs, pues claro, toda la parte de long page, títulos, etiquetados, metadescripciones, todo esto pues importa casi menos, ¿no? O sea, le prestamos muy poca atención, al contrario que le prestamos más atención a la parte de indexación, rastreo, crawl budget, todo esto, ¿no? Uh-huh. Una vez que tenemos preparada la auditoría, nos toca elaborar la estrategia del proyecto. Ese es el segundo bloque que tenemos que tener en cuenta. En esa estrategia del proyecto vamos a definir todo en base a cómo queremos que sea el proyecto desde el punto de vista on-page, cómo queremos que sea el proyecto desde el punto de vista off-page, elaborar un calendario de enlaces incluso a captar sitios donde, en el caso de que sea necesario captar, porque normalmente para los portales muy grandes no es necesario trabajar el link building, ¿no? Eso ya hay algunos que no merecen ni la pena. Uh-huh. Pero lo vemos todo, incluso briefing de contenidos, calendario editorial, un montón de cosas. Pero sobre todo basado en toda la parte de arquitectura, ¿ok? Y una vez que está todo definido y que ya están todas las mejoras hechas y todos los trabajos de rectificación y modificaciones hechos, pues empezamos a trabajar todo el SEO, a implementar toda esa estrategia que hemos planificado previamente, ¿no? Y empezar a trabajar todo el SEO desde el punto de vista pormenorizado. Incluso vamos retroalimentando, obteniendo analítica, evidentemente, de todo el proyecto y ver cómo se comportan las estrategias que nosotros llevamos a cabo. Y ver exactamente si nos estamos equivocando, si estamos acertando, si el proyecto mejora, no mejora, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esto es un universo cambiante y podemos cambiar de estrategia cada 3 meses o cada 2 meses incluso, ¿no? Ya conoces un poco cómo funciona en base a algunos datos. Sí. Cada vez que se actualiza el algoritmo nos ponemos a temblar todos. Eso es. Pero para resumir, 3 bloques: auditoría, estrategia y dirección SEO. Dirección de SEO. La parte SEO. Uh-huh. Vale, y te meto una mini pregunta de nuevo ahí en el medio en base a tu respuesta. ¿Cuál dirías entonces que son las posibilidades que tiene un proyecto pequeño para competir dentro de un segmento donde haya monstruos del SEO? A ver, aquí tenemos que ser tremendamente inteligentes, cada vez menos, ¿eh? Cada vez menos porque Google, con los cambios de algoritmo, está premiando mucho los líderes del mercado y dándole cada vez más protagonismo. Eso sí que es cierto, es decir, coge líderes del mercado, líderes de ciertos sectores y los premia mucho más y hace que crezcan en algunas palabras clave. Y yo me estoy dando cuenta en un montón de proyectos, sobre todo desde principio de año hacia acá, bueno, ya incluso final del año pasado, ¿no? Pero sí que es cierto que aquí tenemos que ser tremendamente inteligentes porque tenemos que estudiar huecos que se dejan estos megaproyectos grandes para intentar robarle tráfico a esos proyectos. Nos toca jugar mucho con la long tail, nos toca primero estar donde ellos no están. Y una vez que nosotros ya tenemos ese protagonismo donde ellos no están, en los huecos que ellos no quieren, como digo yo, recoger las migajas que ellos no quieren, ¿no? Pues nos toca entonces, una vez que nos hemos hecho un poco más fuertes, empezar a plantarle cara y empezar a jugar con ellos realmente, ¿no? Y empezar a intentar colarnos entre algunas palabras clave que puedan ser interesantes. Sí que es cierto, esto hay que llevar mucho cuidado porque cuando llegas y dices, bueno, yo quiero competir por pantalón de deporte, ¿no? Sí. Y dices, hostia, es que Decathlon se gasta 1 millón de euros al mes en marketing digital y no sé cuánto, y si yo no me gasto esto, pues no voy a poder competir con Decathlon, Sprinter o lo que sea. Pues no es así, ¿no? Esto no es cierto.
podemos competir perfectamente. Y más desde junio de hace un par de años, cuando Google sacó hizo el cambio de algoritmo de diversidad de dominios, donde estableció que en términos generales, esto no se cumple en todos los casos, pero en términos generales, solo va a mostrar 2 resultados por cada dominio en una búsqueda, Ujú. ¿no? Para una palabra clave. Sí, sí, sí. Yo creo que también está el aspecto de creatividad, ¿no? Que los grandes portales no pueden gestionar, obviamente por la cantidad de millones de URLs que tienen, y los pequeños deberían buscarle la vuelta a la creatividad para cubrir más intenciones de búsqueda o mejor resueltas, no sé, yo creo que... Total, o sea, yo lo llamo inteligencia a tu creatividad, pero al Claro, final es lo mismo. O sí, sí, sea, sí. es tener la inteligencia o la creatividad de poder estar ahí donde ellos no están, Ujú, donde ellos no pueden directamente, ¿no? O donde ellos no les merece la pena porque no pueden llegar, porque es irrisorio para ellos, ¿no? Y sin embargo, para nosotros es genial. Para ellos, por ejemplo, dices, bueno, es que Zara tiene pues un 1% de tráfico de redes sociales. Vale, pues joder, un 1% pues es una migaja, ¿no? Eso no es nada, ya, pero es que el 1% de 3 millones, ¿sabes? Pues son 30.000 visitas y, ostras, pues para mí las quisiera, ¿no? Esas 30.000 claro. visitas. Con lo Ujú, cual, tenemos que tener en cuenta que hay ciertos sectores de las grandes marcas que ellos no realizan, ellos no conciben el SEO. Los que hemos trabajado proyectos muy grandes, sabemos que el SEO no se mira de la misma forma que cuando eres un proyecto chiquitito, que miras un montón de keyword y miras un montón de trabajo. Lo miramos un poco desde el punto de vista macro SEO, como digo yo, ¿no? De cuánto crece, de cuánto disminuye, palabras clave importantes que puedan perder, que tener un volumen de búsqueda alto, sí, es cierto, pero también es cierto que estos grandes proyectos trabajan mucho y perciben mucho del organic brand, ¿ok? claro. Y es ahí donde nosotros tenemos que meternos, donde si ellos trabajan casi todo el organic brand, vamos a trabajar nosotros el resto del orgánico que ellos no trabajan. Ujú. Es un poco la idea. Sí, sí, sí. Coincido plenamente. Em, a ver, cuéntame cómo se juntan los astros en un momento y viene la multinacional Semrush a buscar a un chico majo de Murcia y le dice, quiero que seas el country manager para España y Latinoamérica de nuestra herramienta. ¿Cómo pasó esto y qué función cumples dentro de Semrush? Bueno, pues la verdad es que yo la vinculación que he tenido con Senra siempre ha sido total, ¿no? Incluso yo he dado conferencias cuando alguien de Senras no podía y estaba por la zona, bien Murcia, Almería, Granada, Alicante, etcétera, en Madrid incluso, ¿no? Como embajador, entre comillas, ¿no? Sin ser Ujú, embajador, pero como embajador, ¿no? Sin tener un diploma ni un certificado como que dice que yo era embajador de Senra ni nada de esto, ¿no? Pero al final casi que de palabra lo era, ¿no? ujú, Y sí que es cierto que cuando todo iba bueno, en Senra se han cambiado muchas veces de equipo, ¿no? En los últimos años pasó José Fachín también, muy amigo mío, ujú. Rost, pasó Yana, pasó un montón de gente, ¿no? Anterior incluso. Y Fernando, por ejemplo, es el gran baluarte de que yo por ejemplo, esté ahí en Senra. Fernando Angulo. Fernando Angulo, Ujú, exacto. Y claro, llegamos en un momento dado, en 2019, y entonces me propusieron el hacer el SEO con Antonio, es decir, una especie de serial SEO de 6 episodios, donde yo hacía de host y donde invitaba a amigos míos para hablar de SEO, ¿no? La verdad que funcionó genial, funcionó tan bien, que la confianza fue a más, ¿no? Y luego llegamos a principio de año y sentíamos como que necesitábamos más, tanto ellos como yo, ¿no? Y bueno, pues la verdad que me propusieron el que, bueno, ellos tenían la necesidad de retomar esta figura en España, que la tenía desde que José abandonó Senras, estaba como desértica, ¿no? Y entonces me lo propusieron y la verdad que, bueno, pues cuando alguien como Senras, para los que yo he colaborado durante muchos años, incluso de forma desinteresada, llama a tu puerta, pues es muy difícil decir que no, ¿no? Con lo cual, pues la verdad que yo estoy encantado.
He cumplido ya un año, en febrero cumplimos un año y en Senras. Y mi trabajo en Senras es un poco el ser la imagen, la cara de Senras en España, ¿no? Es decir, es humanizar un poco la marca dentro del idioma español, tanto en España como en Latinoamérica, ¿no? Ser un poco hacer crecer la imagen de Senras y volver a los básicos que teníamos anteriormente cuando Fernando también estaba cuando Fernando introdujo Senras en España en su momento. Uh-huh. Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad de estar con los dos. Apenas Fernando estuvo en un Marketing and Going Summit hace unos años y cuando nos encontramos tú y yo en febrero, qué ilusos, ¿eh? En febrero del año pasado, sin mascarilla y sin nada. Sí, ¿Quién pero, iba a decir que 20 días más tarde íbamos a estar todos encerrados? Pero te estrenabas en ese evento, ¿no? Sí, fue mi primer evento como country manager de Senras, Uh-huh. después de 8 horas de viaje. Yo vivo en Murcia, ¿eh? Y me costó como 8 horas de viaje o 7 horas de viaje ir a Valladolid. Y bueno, la vuelta no te quiero ni contar. Y fue mi primer evento. Claro, cuando recuerdo que anteriormente en Valladolid, la semana anterior, había habido un problema en un local de copas allí en Valladolid con una chica que estaba vomitando y que había llegado la policía y Sí, sanitarios sí, sí, me acuerdo. y la chica se fue a su casa, se escapó de la policía, se fue a Sí. su casa. Luego no era COVID ni era nada. Pero resulta que si yo estuve allí, no sé si fue viernes, ¿no? O jueves o viernes. Ese fin de semana aparece el primer caso, uno de los primeros casos en España por un iraní que había estado en el polígono industrial en Valladolid. Y ya dije, ostras, ¿a qué me toca? Seguro. Me acuerdo, Bueno, sí. afortunadamente no pasó nada, pero sí que ya estábamos en una pandemia bastante grande y fue mi último evento presencial, porque Sí, Masterclass he dado, claro. pero mi primer y último evento presencial en Senras, desde hace un año y 3 meses que llevo en Senras. Ah, madre mía. Ya tendremos excusa de hacer otro y volvernos a juntar. Seguro. Madre mía, sí, ¿quién no iba a decir Seguro. lo que se nos venía encima? Que, mira, te dejo este espacio, entre comillas, toda la marquesina publicitaria para ti y cuéntame qué diferencia a SEMrush de las demás herramientas de gestión y auditoría de SEO. Bueno, pero sobre todo las métricas, ¿eh? O sea, Senras es una plataforma SaaS de marketing de contenido y gestión de visibilidad online que al final garantiza que las empresas pues vayan a obtener resultados reales, ¿no? Llamémoslo, reales y medibles. Uh-huh. Estamos hablando de más de 7 millones de usuarios, estamos hablando de más de 20 billones con B de palabras clave, más de 29 teras de enlaces, más de 800 millones de dominios. O sea, estas métricas hacen que Senras pues, esté muy por encima del resto de herramientas. ¿Por qué? Porque en cuantas más métricas te apoyas, mucho más fiable van a ser los datos, ¿no? Uh-huh. Además, estamos hablando de bueno, Senras está compuesta por 45 tools, 45 herramientas, de forma que da igual la industria a la que pertenezcas, que siempre vas a poder hacer tus tareas de marketing digital con Senras, ¿no? Y además puedes buscar, da igual donde vivas o en qué país vivas o en el idioma en el que hables, porque eh, estamos hablando que tú puedes buscar cualquier palabra clave en los más de 142 geolocalizaciones que tienes en RAS, ¿no? Cuando hablo de geolocalizaciones, cada geolocalización es una base de datos distinta de Google. Claro. Pues Google.es es una base de datos distinta, sería para España, ¿no? Uh-huh. Google.com.mx para México, Google.com.ar para Argentina, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pues sobre todo las métricas, eso es fundamental. Una vez que conoces Senras y empiezas a trabajar Senras, ya no solo por la automatización de informes, el envío automático de informes, por la parte de desautorización de enlaces tóxicos, por la parte de marketing research, por la parte de keyword research, todo esto se puede hacer con Senras. Y yo, la verdad que últimamente me estoy centrando más en dar a conocer herramientas que son desconocidas para mucha gente,
más que potenciar las que ya conoce la gente, ¿no? Porque cuando yo entro en Senras me encuentro que yo sabía de Senras un 10% de todo de lo que Senras tiene, ¿no? A mí me pasa, Entonces, sí. eso es un problema, el estar utilizando una herramienta que estás usando solamente el 10% y tienes un 90% que te da unas posibilidades brutales a la hora de ahorrarte tiempo, a la hora de obtener mejores datos y más fiables y a la hora de hacer crecer tu proyecto. Eso es en realidad lo más importante. Uh-huh. Mira, yo una de las herramientas que más valoro y que son menos conocidas de SEMrush y que yo le encuentro una utilidad brutal es el análisis de la publicidad. Uh-huh. La parte de análisis de publicidad de la competencia es pero brutal. Saber por qué palabras clave está pujando, dónde está pujando, qué tipo de anuncios, histórico de anuncios. O sea, es Total, bestial. ¿sabes? Sobre todo el histórico de anuncios, de dónde viene. Sí. Si, por ejemplo, durante el mes de agosto del año pasado invirtió o no invirtió, Uh-huh. o qué anuncios tuvo, y luego poder hacer esa misma búsqueda tanto en búsqueda como en display, como en PLC, es decir, en Google Shopping, ¿eh? Es Claro. fundamental. Sí. Con lo cual, al final, incluso puedes ver lo que está invirtiendo en publicidad para saber cómo puedes competir con él a nivel publicitario, Uh-huh. o para saber exactamente si lo está haciendo bien o no lo está haciendo bien, porque puedes medir incluso con SEMrush el rendimiento, desde el punto de vista que luego dentro de SEMrush puedes medir el número de visitas que puede llegar a acceder a la página de carrito, a la página de checkout o lo que sea, y puedes medir la rentabilidad que pueda tener esa vuelta, tanto de forma orgánica como de display. Yo creo que es una herramienta indispensable para todos aquellos que trabajan AdWords, pero si la combinamos con el gestor, que es el PPC Keyword Tools, donde digamos que ahí simulamos campañas, anuncios y palabras clave para detectar palabras clave negativas antes de publicar en AdWords, pues ya rizamos el rizo, ¿no? Ya terminamos de cerrar el círculo en cuanto al tema del SEM, ¿no? Dentro de SEMrush. Uh-huh. Sí. Coincido. Yo creo que, no sé si coincidirás conmigo, pero yo creo que el SEO ha cambiado bastante en los últimos años. Me parece que a mejor, a mi juicio, ha cambiado a mejor. Se han ido quitando aspectos que eran un poco tóxicos o que la gente, los listillos de turno, utilizaban de mala manera y nos hacían quedar mal a todos. Pero, ¿qué aspectos del SEO crees que se mantienen estables y cuáles han cambiado para transformar justamente la actividad de los profesionales del SEO hoy en día? El problema no creo que haya cambiado, ¿vale? El problema es que no creo que haya cambiado, sin embargo, ha ido variando la ponderación de algunos factores. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensaba que el contenido era lo más importante. Mm. Bueno, he escuchado en, eh, en cientos de webinar y en cientos de conferencias eso de content is the king, ¿no? Sí. El contenido es el rey, nada más lejos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque ni ha sido el rey nunca. El único problema es que Google no atendía a ciertos aspectos, a ciertos factores anteriormente a eso, y entonces la ponderación que tenía el contenido dentro de los factores que hacían que tu página web se posicionara más o menos, pues era bastante más grande, ¿no? Creo que esos factores, junto con el link building, se ha ido diluyendo según en qué proyectos, y según en qué temáticas, pero se ha ido diluyendo en favor de la experiencia de usuario y sobre todo también de la arquitectura. Creo que son los dos factores fundamentales, arquitectura y experiencia de usuario, que pueden llegar a hacer que un proyecto triunfe o no, ¿vale? Porque si te equivocas en experiencia de usuario, si tu página web va lenta, si no consigues trabajar bien con el Web Vitals, o a nivel arquitectura, si tienes, no tienes un buen crawl diseñado para que tanto el usuario tenga que llegar a un producto en menos de X clics o Google pueda llegar a un producto o arrastrar todos los productos de tu sitio web, etcétera, etcétera. Si no tenemos eso, lo tenemos todo perdido por muchos enlaces que tengamos y por mucho contenido que tengamos. Claro, perfecto. ¿Qué sucede? Que anteriormente
de contenido sabía todo el mundo. Entonces, ya fueses copywriter o fueses escritor o fueses lo que sea, creabas contenido y ya está, y creabas algunos enlaces y punto, y ya está, y ya hacías SEO. Luego el SEO se ha ido profesionalizando. Suerte, porque aquí mucha gente se tuvo que bajar del carro, mucha gente se fue a otras materias del marketing digital, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el SEO técnico requiere experimentación. Claro. El SEO técnico requiere experiencia. Eso es lo importante, experiencia. ¿Por qué? Y formación, mucha formación, aunque sea autoformación, ¿no? Uh-huh. Si no se incluyen esos tres conceptos dentro del trabajo del SEO, no tiene sentido el trabajo del SEO, porque vas a estar haciendo pruebas con el cliente y eso no se puede hacer, no se puede jugar con el cliente. Las pruebas las tienes que hacer tú contigo Claro. y formarte contigo mismo o con proyectos tuyos o lo que sea, y luego ir a hacer cosas con el cliente que realmente sepas que están funcionando. ¿Ok? Eso es tremendamente complicado. También es cierto que ahora estamos en un paradigma bastante complejo desde el punto de vista SEO, de forma que ahora la situación del SEO ahora y hace un par de años tampoco es igual. Hace un par de años teníamos una serie de intenciones de búsqueda, teníamos una serie de box también dentro de Google, que no son los que tenemos ahora. Ahora tú haces una búsqueda y tienes feature snippet, tienes knowledge panel, tienes carrusel de vídeos, carrusel de imágenes, tienes El los Discovery. personas, tienes Google Discover, tienes un montón de cosas que quizá nos están obligando a trabajar mucho para entrar dentro de estos box, que Google le está dando mucho más protagonismo que a los links azules de la búsqueda orgánica. Uh-huh. Sí. También coincido también aquí que eso, que al igual que ha pasado con otras partes del marketing online, la especialización es tan brutal que o estás muy puesto en la última parte técnica, o simplemente con rascar la superficie ya no puedes competir. Muy complicado, y sobre todo en proyectos grandes Sí. o muy grandes ya. Si no tienes conocimiento ya, pues déjalo escapar, porque no tienes sentido. Sí. Hablando de todo esto que has descrito punto por punto, las nuevas posibilidades dentro de lo que nos deja como orgánico, porque también es eso, cada vez hay menos hueco. Si tuvieses que achicar la inversión de tu proyecto de SEO, ¿en qué parte del proyecto no ahorrarías nunca? Dentro de Difícil, todo esto que estábamos diciendo, ¿no? Dentro de difícil. la parte técnica, la parte de contenido, la parte de link building, ¿en cuál no ahorrarías nunca, jamás? Yo qué sé, a lo mejor me dices en el hosting, un buen hosting y ya está. No, el hosting es fundamental, imprescindible. Uh-huh. Y te digo más, conozco proyectos que han caído por culpa del hosting. El hosting es el coste más barato que tiene un proyecto. Lo más barato. O sea, o sea, hay gente que paga 60 euros o $60 al mes, al año, perdón, por un hosting, ¿no? Por un hosting por una página web. O 100 euros o 600 o aunque sean 1.000 euros. Insisto, es el coste más barato que tiene un proyecto, pero también es el factor más importante que te puede acercar a un proyecto. Uh-huh. Recuerdo varios proyectos, uno de ellos en concreto que del sector salud, que lo teníamos súper bien posicionado, genial, era cojonudo, ¿no? Llegamos incluso no era líder, pero estábamos ya tocándole las bolillas, como digo yo, a los líderes, y llegó de golpe el sitio donde estaba, que no podía crecer más, y le quitó los recursos y se los dejó a un 25% de los recursos que tenía. Y así, sin ton ni son. Claro, el problema es que todo el día estaba en error 500, porque Claro. era tal la entrada de usuarios a la web, que no daba tiempo. Con que entraran 10 usuarios simultáneamente, pues ya se iba a error 500, y eso era una barbaridad.
y estaba todo el día. Eso, durante 4 días, en el momento que lo vimos, le dije, mira, migración, punto, nos vamos a otro sitio. Pero claro, tardamos 4 días en migrar todo. Bueno, pues en 4 días el proyecto bajó casi un 60% de lo que habíamos subido. Luego lo recuperamos, ¿no? Pero es un problema. Es un problema porque te puede afectar negativamente a un trabajo de años Sí. que llevas trabajando el proyecto. Yo no escatimaría, insisto, en una buena auditoría. Creo que es lo fundamental, creo que es lo que te va a guiar un poco por qué pasos tienes que seguir en ese proyecto en base a lo que tú tengas y además te descubre cosas que realmente tú no sabías, ¿no? O incluso posibilidades que tú no habías tenido en cuenta. Creo que la auditoría es imprescindible en cualquier proyecto web y creo que es en lo que no se debe escatimar. Y luego hay otra cosa que a mí que creo que es fundamental, que es toda la parte del crawling y arquitectura. Creo que entender el proyecto desde el principio, yo cuando hablo con mis clientes, bueno, yo también tengo una agencia propia que se llama SEOstar y por el que trabajamos para clientes a nivel nacional e internacional, pues es cierto que yo lo primero que le pido cuando hago una auditoría es que me manden un árbol sobre todo para una estrategia, que me manden un árbol de contenido de su sitio web. Claro. Si es un e-commerce, que me manden un árbol de familias y subfamilias y productos, y cada producto que dependa de tal. Es decir, un listado de toda la web ordenado por familias. Luego yo lo puedo hacer y puedo coger herramientas y puedo construir ese árbol en base a link o en base a directorios, ¿no? Pero yo quiero que me lo hagan ellos al principio, porque quiero ver cómo se equivocan o ver qué concepto tienen de su propio sitio web. Y yo luego poder plantearle otras cosas. Yo creo que la parte de arquitectura creo que tampoco escatimaría, ¿no? en esa parte. Y luego, si el proyecto es pequeño, evidentemente el team building es fundamental, porque si el proyecto es pequeño, necesitas autoridad, necesitas recomendaciones, necesitas referencias. Si no, no puede ser nadie. O si no, vas a tardar muchísimo tiempo en poder tenerlas. Esto al final es un puzzle. Sí. Hay piezas un poquito más grandes, piezas un poquito más pequeñas, pero al final sí que es cierto que si decides invertir en SEO, tienes que tenerlo en cuenta todo. Mira, justo es la palabra que tengo para la última pregunta ya. ¿Cómo ves justamente el trabajo de todos los especialistas de SEO en un futuro que, bueno, tú ponme el marco temporal, pónmelo tú, yo qué sé, de aquí a 2 años o de aquí a 5 años? Justamente, ¿qué partes del puzzle de SEO ves como más importantes de cara al futuro? Pero no quiero en cuanto a la actividad general, sino en cuanto a la actividad profesional que puedan llegar a tener las personas que en este momento nos están escuchando y dicen, vale, yo quiero estudiar SEO. ¿Cuál va a ser la parte del puzzle de SEO más requerida en 2 años o en 5 años? Pues, a ver, te estaba entendiendo la pregunta al principio, como diciendo, ¿cuál va a ser el futuro del SEO, ¿no? Sí, En un bueno, futuro, algo si así. se ha muerto o no ha muerto, tal, ostras, llevamos mandando el SEO desde hace muchísimo tiempo y No, al final no. nunca. Yo creo que hay una parte, creo que la especialización del SEO va en base a los gustos del propio SEO. ¿Vale? Ujú. Hay mucha gente, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, hace unos años, y me sigue gustando el link building, y yo me considero un especialista en link building, en captación de enlaces y en trabajo de link building. Me gusta mucho toda la parte de arquitectura, crawler, etcétera, etcétera. Pero digamos que yo trabajo mucho más o tengo más especialidad en auditoría, link building y todo lo que es la dirección SEO que en crawling o contenido o briefing o tal, ¿no? Ujú. Entonces, al final cada uno tiene que buscar su propia especialidad dentro del SEO. Yo soy de los partidarios de hacer un trabajo en cadena dentro del SEO, es decir, que haya mucha gente involucrada en un mismo proyecto, porque creo que un solo SEO no puede saber de todo de forma genial, y yo prefiero que si en un equipo hay una persona que sabe mucho del link building, pues que se encargue de hacer el link building del proyecto, que si una
o que se encargue de hacer los link building de todos los proyectos, si hay una persona que sabe mucho de temas de contenido y semántica y demás, que se encargue de elaborar todos los briefings de contenidos para todos los proyectos, y si hay una persona que sabe de arquitectura y demás, porque se encargue de hacer todos, de elaborar todas las arquitecturas o todos los briefings de contenidos para todos los proyectos, ¿no? O lo que sea. Ujú. La idea es que toda esa gente, toda esa especialización va a ser un poco, digamos, a gusto propio, ¿no? Estamos en una situación en la que el SEO tiene tanto trabajo, tenemos tanto trabajo, que no hay un momento en el que te pares a pensar y digas, ostras, esto lo tengo que hacer por narices, ¿no? Porque me da la gana, sino que al final incluso podemos llegar incluso a elegir a nuestros propios clientes y saber con quién queremos trabajar y con quién no queremos trabajar, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer dentro de una agencia o dentro de un trabajo SEO, ¿no? De un proyecto SEO, pues va a depender del el gusto que nosotros tengamos por ese trabajo. Si a nosotros nos va a gustar más la parte del link building, pues seguramente nos vamos a dedicar y vamos a defender mucho más el link building. Si nos gusta más toda la parte de arquitectura, pues vamos a ir a trabajar toda la parte de SEO técnico y arquitectura, bueno, SEO técnico, por llamarlo de alguna forma, Sí, sí, porque sí, para mí claro. el SEO técnico es todo, o sea Sí. que no hay ninguna diferencia. Pero sí que es cierto que depende de la persona. Yo, por ejemplo, me encuentro mucho más cómodo realmente con toda la parte, con auditoría, link building y dirección SEO, ¿no? Eh, Hay compañeros, por ejemplo, porque se encuentran mucho más cómodos con toda la parte de contenido. Hay otros compañeros que se encuentran mucho más cómodos solamente con la parte de arquitectura, con la parte de SEO técnico, ¿no?